Hoy en World Media Podcast te vamos a hablar de una iniciativa curiosa, de algo que existe y que probablemente, a lo mejor ni siquiera conocías. Te voy a hablar de la envolvente. ¿Qué tal estás? Lo primero, soy José Luis Martín, esto es World Media Podcast y dentro del podcast del Museo Elder, dentro de ese proyecto de autosuficiencia energética, hay una iniciativa que forma parte, dentro de ese cambio que se está llevando a cabo en el Museo Elder, que forma parte de cambiar la estructura, la exterior, por unas láminas que son autosuficientes. Giuseppe Barreta es gerente y asesor técnico de Upgrade Smart Solutions y él es ha sido el encargado de crear ese cambio y con unas láminas se puede mejorar el entorno interior de un museo como el Museo Elder, pues dejando que sea un poquito más fresco, aprovechando esa energía del sol y todo eso con unas láminas, tal y como nos cuenta, que me parece sorprendente que esto exista y a lo mejor todavía ni siquiera lo sepas. Así que quédate y disfruta de este contenido de World Media Podcast. Y nuestro siguiente invitado para hablar desde el Museo Elder de el área que va a liderar en este proyecto de eficiencia energética es Giuseppe Barreta, el gerente y asesor técnico de Upgrade Smart Solutions. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias José. Gracias por invitarme y para hablar de ese proyecto que realmente es un proyecto único en Canarias en ese momento. Efectivamente, porque si no me equivoco, el área, ¿no?, donde va a estar presente Giuseppe Barreta al respecto va a ser el área de la envolvente del edificio. ¿Cómo definirías el término envolvente? Vale, vamos a ver. La palabra envolvente define lo que es la parte exterior de todo un edificio. En ese caso, el Elder, podemos hablar de un envolvente de vidrio, acristalada, porque es totalmente de cristal. Entonces, en ese caso, el museo tiene un envolvente acristalada que ha una transmisión de calor, de energía térmica, energía solar, bastante importante, siendo el 90% del edificio. Y ahí es donde llegan efectivamente los consumos energéticos de climatización, de refrigeración, y ahí donde nosotros somos ganadores. Lo que vamos a hacer con el Museo Elder, con esa licitación que ha salido a final del 2024, es simplemente transformar, modificar y actualizar lo que es el envolvente del museo y la parte acristalada, transformándola como si fuera un edificio. Decir nuevo sería poco, porque aún un edificio nuevo a menudo necesita algo más. En ese caso vamos directamente al grano y le vamos a instalar una lámina de control solar que es la mejor del mundo como prestaciones, pero sobre todo como rendimiento en el largo periodo. En ese caso la lámina tiene una garantía de vida de 15 años. Te puedo asegurar, José, que no existe nada mejor en todo el planeta. Son láminas americanas, son láminas que se fabrican desde casi 90 años y que hoy en día, gracias a Dios, con la nueva tecnología y un incremento de lo que es la eficiencia energética, la necesidad de reducir el consumo energético, se han mejorado muchísimo en prestaciones y sobre todo en lo que es la duración. Permíteme decirte que cuando yo empecé hace 20 años en Italia, la lámina tenía 5 años de garantía en Europa. Probablemente en Canarias en ese periodo la garantía era 2 años o puede que ninguno. Entonces hoy sí que por fin, después de tantos años, los fabricantes mismos han invertido millones de dólares para mejorar su producto. Hoy tenemos lámina no solo con altísimas prestaciones, que después lo podemos mirar un poquito más en el detalle, pero sobre todo que tengan una duración muy larga, y eso significa que en un proyecto de eficiencia energética como el del Elder, el ahorro energético que se puede obtener será altísimo. Hablamos que ese tipo de material se amortiza en un par de años. Aquí tenemos 15 años de garantía que nosotros como instalador garantizamos al museo, que pase lo que pase, aún en caso de un defecto de fabricación, que eso puede pasar porque hablamos de industrias, nosotros estamos al pie del cañón para cambiar esa lámina y montarle una lámina gratis para cumplir lo que es el objetivo del museo. ¿Qué opciones de mejora entonces ven en la envolvente acristalada del Museo Elder?
¿Qué opción, perdón? De mejora. O sea, ¿cómo va a mejorar? ¿Cómo va a mejorar? Vale. Empezamos diciendo la cosa que más se notará. Estéticamente el museo hoy tiene vidrio tintado, un semireflectante. De hecho, a veces parecen espejo, a veces no. Y tiene una tinta muy oscura, no es un azul fuerte. Y todo el mundo conoce el Elder como ese edificio acristalado azul. En cuestión de un mes y medio, más o menos, el Museo Elder será un edificio totalmente reflectante, un espejo completo que durante la mañana reflejará lo que es el muelle, durante la tarde reflejará lo que es la Plaza de Santa Catalina, y en ese sentido es esa lámina reflectante espejo con plata pulverizada en el interior de la lámina, la que garantizará lo que es la eficiencia. Eficiencia, ¿cómo la vamos a ofrecer esa eficiencia? Simple, hablamos de un espejo que rebotará el 64-65% de la energía solar que hoy en día llega contra el cristal, y por la masa, el color del vidrio calienta, súper calienta el vidrio, y de esa manera también la carga térmica interior y el calor y el aire acondicionado. Y con esa lámina ese 64-65% será directamente rechazado y no llegará ni a tocar el vidrio. Realmente la lámina es exterior, y en ese sentido le vamos a hacer un envolvente nueva, una nueva piel que va a proteger todo lo que es el interior del museo, de la temperatura, del ultravioleta. Esas láminas borran totalmente el ultravioleta. El ultravioleta es un rayo que en Canarias conocemos muy bien y que es siempre muy presente y es que es muy dañino a todo, no solo a las personas, sino también a las cosas. Y de esa manera el museo será totalmente protegido, sin necesariamente gastar mucho dinero en climatización, consumir mucha energía, y al mismo tiempo protegiendo todo lo que es al interior, incluso a las personas. Y ten en cuenta que prácticamente lo que es la reducción de la carga térmica del calor está valorado en un 85%. Es decir, que entrará el 85% menos de calor. O sea que será una reducción del 85% de la energía, de la carga térmica. De la carga térmica. Exactamente. Que eso es las prestaciones que ofrece ese tipo de lámina en ese tipo de vidrio, porque claramente la lámina puede funcionar de manera diferente, mejorar o incluso empeorar según el tipo de vidrio. En ese caso el vidrio del Elder no ofrece una protección solar muy efectiva, porque cuando se construyó hace 25 años no existía nada mejor de lo que se instaló. Se hizo muy bien, quiero decir, pero hoy en día, gracias a Dios, se ha entendido que la manera para protegerse de verdad es diferente. No es absorber tanto con vidrio tintado, oscuro. Ya se ve también en Las Palmas capital que hay muchos vidrios que son de ese color un poco negro, ¿no? Ya no se usan, gracias a Dios, repito yo, porque ese vidrio lo que hacía a su tiempo era absorber todo el calor, bloquearlo en el vidrio, calentar el vidrio, pero de reducir la temperatura interior, lo siento mucho, es otra cosa. Y nada, eso es lo que haremos, y el consumo energético del museo se va a reducir una barbaridad. Nosotros como empresa trabajamos con varias cadenas hoteleras, a menudo hacemos pisos piloto y vamos midiendo temperatura, incluso con oficinas, y hablamos de una reducción de la temperatura de mínimo 6 grados centígrados. 6 grados centígrados, reducirlo con un aire acondicionado de buena calidad ya es un reto. Esto lo hará la lámina por su cuenta, una protección pasiva en ese sentido. Y esa lámina, claro, estamos hablando del calor, estamos hablando del sol, pero en invierno tiene otra función también. Puede hacer que se absorba el poco calor que le llegue para luego en el interior, no sé, también tenga pues esa sensación térmica mayor, o no, solo es para el calor. No, en ese caso la lámina elegida para el Museo Elder, una lámina de altísimas prestaciones para lo que se refiere al verano, o en ese sentido al calor exterior. Hay lámina para sitio más frío, pero hablamos de Noruega, Suecia y poco más, porque incluso en Europa no se suelen utilizar. Serían láminas que se ponen en la cara interior. Nosotros trabajamos justamente al exterior para evitar que el calor llegue a la ventana. Serían láminas interiores que atrapan el calor, y eso va muy bien en países del norte de Europa, Canadá, pero no va bien ni en Europa del sur, porque cuando entra el calor en el verano se queda atrapado dentro, y entonces eso es mejor evitarlo, ¿no? Para tener un pequeño beneficio en invierno, en ciudad como Bilbao,
lo van a pagar mucho más caro en el verano. Eso sería el tema. Claro. En este caso, ¿cuántas láminas van a hacer falta para toda la envolvente? ¡Wow! A nivel de metro cuadrado estamos casi a 1000 metros cuadrados. A nivel de cristales no sabría decirte, pero estamos a unos 500 vidrios. Son unos 500 cristales de más o menos 2 metros cuadrados cada uno, para dar una idea. Pero el proyecto del Elder no es solo eso. Eso es la parte más importante, porque es la parte que permite una eficiencia energética sustancial, y incluso con la fotovoltaica y la nueva climatización van a ser un edificio a consumo nulo, que es lo que deberían hacer todos los edificios públicos en los próximos 5 años, ¿no? Para cumplir la Agenda 2030. Elder también eligió repetir una experiencia que ya han probado con nosotros hace 3 años, si no acuerdo mal, de usar láminas inteligentes. Láminas inteligentes, Marfilm, que son muy conocidas al día de hoy porque con los social, TikTok, Instagram, todo el mundo sabe qué es. Lamentablemente muchísimos no saben que se puede comprar mañana, y que incluso nosotros estamos planteando con proyectos interesantes como esto del Elder, fabricarla en Canarias. Eso ya es un proyecto que no hemos podido desarrollar este año 25 porque gracias a Dios hay muchos más proyectos que hay que seguir, pero para el 26 ya tenemos claro que empezaremos a fabricar a nosotros en Canarias, y son láminas que se llaman inteligentes por el sistema de funcionamiento que tienen, en el sentido que unas láminas solares, un vinilo, como a veces se llama, es un material que se instala, adhesivo, se instala, ofrece unas prestaciones, y esa es del minuto 1 hasta el último día de su vida. Aquí hablamos de una lámina que es una lámina dinámica, una lámina que es transparente y que, según la necesidad a nivel de privacidad o reducción del deslumbramiento, con un mando a distancia o con una aplicación o con la voz, con Alexa, se puede encender y apagar un cristal. Y eso ya se ha visto en muchísimas pelis, últimamente han salido en varias series de televisión de HBO, de Amazon Prime, y son láminas que prácticamente como si fueran una cortina, pero directamente instalada en el cristal. Son láminas, y como todas las láminas tienen una vida, y como todas las láminas, cuando termina su vida no queda otra que quitarla y reemplazarla. ¿Y esa lámina inteligente tiene una pila? ¿Cómo accedes a ese cambio que acabas de decir, ¿no? Tan dinámico, a través de un mando de distancia, a través de la aplicación? ¿Cómo se comunican? Ya, tiene un cableado, no es una lámina normal, es una lámina cristal líquido, y prácticamente te lo explico de manera muy simple. La lámina tiene en su interior, que es muy gordita como espesor, tiene en su interior unos cristales líquidos. Esos cristales líquidos, cuando está apagada, desconectada de la corriente eléctrica, de su transformador, los cristales líquidos se ponen prácticamente cada uno por su cuenta, y ahí se queda opaca. En el momento que se le da corriente eléctrica, hablamos de 5 vatios por metro cuadrado, prácticamente, no puedo decir que funciona gratis, pero poco le falta. Al darle corriente eléctrica, cuando se le dan los 5 vatios, los cristales líquidos se ponen en línea, y en ese momento la lámina resulta ser transparente. Hay varias transparencias, más alta y más baja. En ese caso, obviamente, con Elder eligió la transparencia más alta en absoluto, que el 91%. Para que sea más claro, es más transparente que un vidrio. Un vidrio tiene una transparencia de un 87-88%. Aquí tocamos el 90, 90 y medio, hasta el 91%. Y cuando la lámina está en función encendido, on, consumiendo esos 5 vatios por metro cuadrado, es prácticamente invisible. Y así podemos tener un control solar aún mejor, a pesar de la plata exterior que le da la protección solar, en el sentido que va a reducir el deslumbramiento, da confort y no deja entrar el calor. En ese caso podemos también elegir de mantener el cristal opaco y reducir aún más la luz, porque en ese momento, en ese horario, en esa franja horaria de la mañana, en la cara este, por ejemplo, pega muy fuerte, muy directo, y la plata no sería suficiente sin tener que poner una cortina. Yo no estoy contra la cortina, aún sí puede parecerlo, pero sí que la cortina, como todo el mundo sabe, no se puede limpiar, es muy complicada de limpiar, se puede romper, muy fácilmente se rompe, dura pocos años, coge polvo. Esa es una lucha que tengo con los hospitales donde no deberían usar cortinas, pero
lamentablemente lo que el mercado ofrece, ¿no? O que siempre ha ofrecido. Hoy en día se puede tener un vidrio totalmente transparente o totalmente opaco según las necesidades. Y la cosa interesante es que el Elder, siendo Museo de la Tecnología, ya conocía ese tipo de producto, y nosotros le hemos hecho un trabajo muy grande de 150 metros más o menos en una fachada entera. Ahí descubrieron cuánto es dinámico poder disfrutar de una protección solar en ese sentido, y la otra parte que no se hizo en su momento entró en el proyecto nuevo para cumplir que todo el edificio tenga ese tipo de protección. Incluso, permíteme decirte una cosa, porque esto está para todos los canarios, en la planta 2, en la sala de juegos, ya está previsto poner ahí también lámina inteligente, pero no tendrán mando, porque obviamente allí está abierto al público. Ahí pondremos unos sensores que cuando el usuario se acercará al cristal, automáticamente se encenderá, se apagará, y igual lo haremos en la escalera, de manera que todo el mundo se dé cuenta de ese tipo de función y de los beneficios que habrá, porque cuando la lámina es transparente será todo en mano de la plata. En el momento que pasará una persona en la escalera, y la lámina inteligente se apagará y le dará aún más sombrita, para así decirlo, que será seguramente muy agradable para los usuarios. Claro, con lo cual entiendo entonces que aparte de todo el proyecto, ¿no?, que seguiremos hablando de él, de cambiar, ¿no?, toda esa envolvente y todo lo que tienen incluso en el interior, luego habrá una parte donde se explica, ¿no?, para los usuarios, como bien acabas de decir, una sala donde diga, tenemos esto y lo hacemos así, y esta es la manera en la que funciona. Exactamente, esa era una idea del museo, que claramente yo estoy encantado de haber sido ganador de esa licitación y de ese proyecto. Y que encima, como dije antes, tenemos previsión de empezar a fabricarla en Canarias para los canarios, y no será vendida fuera de Canarias, y en ese sentido es muy interesante. Creo que los canarios que vienen al museo, y no son pocos, como sabemos, puedan probarlo y mirarlo y valorarlo también para su casa o para su oficina. Y teniendo en cuenta que este edificio pues es un edificio histórico, de patrimonio cultural, ¿esas acciones en el exterior van a cambiar algo la estética del edificio? Aparte de lo que contabas, ¿no?, de cambiaría un poquito esa imagen del cubo, ¿o habrá algo más también que puede llamar la atención? No, lo que cambiará la atención es que siendo un espejo total, lo que será repetir en la fachada del Elder lo que es el entorno. Y ahí es donde será, yo creo, fantástico para todos poder disfrutar de un edificio que de alguna manera no es un edificio estático por su cuenta en una plaza, sino un edificio que habla con el idioma de alrededor. Otra estética no hay, porque todo será plata. Claro. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los tratamientos que tienen previsto aplicar, no sé si todo esto está recogido dentro de esos nanotratamientos con los que ustedes trabajan. Anticalor, ya lo decía, vitrificantes y hidrófugos, todo eso va a formar parte de este proyecto. Estas son cosas de nanotecnología. Todo el mundo sabe que hoy la nanotecnología está presente en nuestra vida, y en construcciones también. Nosotros tenemos productos de nanotecnología japonesa, con un fabricante japonés que no distribuye en Europa. Yo he tenido la suerte de conocerlo hace muchos años, y hemos importado estos productos para otros tipos de obra, pero aquí en el Elder estos productos han sido, ¿cómo puedo explicarlo? Ha sido reemplazado con algo mejor, si así lo puedo decir, porque realmente la nanotecnología es un producto que puede dar una buena protección solar. Lo hemos usado en el Hospital Negrín, una obra muy interesante, hace 4 años, en tiempo de COVID, pero aquí vamos a hacer algo mucho mejor. La nanotecnología son productos que van muy bien para mejorar un tipo de vidrio, pero en el caso del Elder, con el vidrio existente que tenía, no era el caso. No hubiera sido tan rentable, no hubiera sido tan funcional. Hablando de grados centígrados, que es una cosa que no me gusta mucho, pero sí que lo hablo a menudo, porque el cliente suele preguntarte cuántos grados me puede reducir. Claro. Con la nanotecnología se pueden reducir 2 grados o 3, no más. Aquí estamos a un mínimo 5,5 o 6. Entonces, a nivel de eficiencia energética, ahorro energético, es otro mundo, otro nivel. Antes hablaba también Giuseppe Barreta precisamente, ¿no?, del tipo de lámina que se va a aplicar, ¿no?, en la envolvente. Y yo he entendido que es una lámina adhesiva.
Claro, los que no sabemos de esto, preguntamos o nos preguntamos, ¿eso no se despega? Esto es lo que es la primera cosa que me dicen todos los técnicos, arquitectos, ingenieros, cuando voy a presentar ese tipo de producto. Sí, lo conozco, se despega, hace burbuja. Hay que decir una cosa, en nuestro mundo, como dije antes, es un mundo que está creciendo mucho. Los fabricantes están invirtiendo muchísimos millones de dólares para mejorar sus productos. Es verdad que hace un tiempo probablemente había láminas que no estaban pegadas para muchos años o incluso se despegaban. Pero ahí subentra lo que es la capacidad de un instalador. Ya lo hemos hablado antes cuando no estábamos grabando esa conversación, esa entrevista. En Canarias somos prácticamente 2 empresas a trabajar con esos productos. Hay trabajo para 40. Quiero animar a todo el mundo a tenerlo en consideración. Es un trabajo bastante difícil para evitar que se despeguen las láminas. Hay soluciones, hay trucos, hay experiencias detrás. Y sobre todo las láminas no están hechas para despegarse. Sí pasa, y a veces pasa, a nosotros no pasa, pero a veces puede pasar, es simplemente porque la instalación no está hecha al 100%. No hay ese tipo de riesgo. Incluso, quiero decir, la lámina exterior hay que sellarla. Nosotros sellamos siempre toda la lámina, aun cuando el fabricante nos dice que no necesita la lámina estar sellada. Para no equivocarnos, nosotros la sellamos siempre. En ese caso, como en muro cortina, el Elder, no vamos a usar silicona como se suele utilizar, vamos usando cintas especiales que se fabrican justamente para sellar láminas en vidrio cuando no hay un bastidor de aluminio para poderlo sellar con una silicona tradicional. Pero el sistema está garantizado por 15 años y así. Con lo cual es doble seguridad, ¿no? Porque si ya de por sí es adhesiva, que no se despega, luego tiene la doble seguridad de una cinta que eso ya comprueba ya y definitivamente pues ya te da la tranquilidad de que se mantiene. Exacto, los bordes, el perímetro, claramente el punto más sensible, y en sitio donde puede llover mucho, no hablamos de Canarias, pero sí que puede pasar una semana de mucha lluvia, incluso podría llegar a despegarla un poco. Esto no está permitido, esto los fabricantes no quieren que pase, y por eso nosotros tenemos que seguir su manera de instalar y poner siempre un sellado perimetral, como haremos en este caso, donde están previstos, si no me equivoco, 7,5 kilómetros de cintas especiales para sellar todos los cristales. O sea, en total va a ser 7 kilómetros, más de 7 kilómetros. No quiero dar números, sí, pero creo que eran 7,5 kilómetros de cinta, que justamente ya tenemos cortada medida, porque si no el trabajo al final será cortar cinta todo el día. Pero bueno, eso es una cosa que no debe pasar, no pasa. Es un problema que tenían probablemente hace muchos años algún tipo de lámina que se vendía un poco a todo el mundo, para así decirlo, y no se sabía que se necesitaba un sellado. Bueno, para ir acabando, desde su punto de vista, ¿cómo va a mejorar la eficiencia energética? Pues todo este cambio del Museo Elder en su envolvente, del 1 al 10, si tuvieras que enumerar, ¿no? Pues bueno, esto va a mejorar su eficiencia energética ¿en cuánto? ¿Del 1 al 10? Siendo el 1 el menor y el 10 el máximo. No tengo duda, aquí estamos a un 11, porque no hay realmente en ese momento en el mercado, y yo diría lamentablemente, porque como profesional que ofrece varias marcas americanas, me gustaría muchísimo tener siempre algo nuevo, algo mejor. Este tipo de lámina ha salido hace unos 7 años en el mercado y sigue siendo la mejor del mundo. No hay plan B para quien, como Elder, necesitamos una protección solar muy fuerte, efectiva y de muy larga duración. Ten presente que hay muchas láminas que todavía ahora en Canarias gozan 4 años de garantía, o 5 como mucho, porque esta es la garantía que el fabricante suele dar cuando la lámina se instala en un sitio como Canarias, sin mirar si estamos en Las Palmas o en Puerto Rico, en Mogán. Es un tema de horas de sol anuales, que sabemos que aquí en Canarias son muchísimas, y también de rayo ultravioleta, que son lo que estropean.
y aquí son los más fuertes. Siempre digo que peor que nosotros solo está Cabo Verde, que son nuestro primo aquí al lado, ¿no? Sí. Ellos están más cerca del Ecuador y seguro que tienen una potencia de rayo ultravioleta un poquito superior a Canarias, pero esto es lo que daña todo, incluso daña la lámina. Por eso la garantía de fábrica es lo que garantiza al cliente final que para estos X años, en ese caso son 15, pase lo que pase, el Elder tendrá su protección solar efectiva y tendrá su ahorro energético garantizado. Con lo cual será más sostenible y eficiente el edificio. Absolutamente, ¿no? Sí. No sé si será el mejor, espero que sí. Y eso daría pie, lógicamente, una vez que ya esta experiencia es positiva, ¿no? Y se comprueba que un edificio de la administración pues se pone en marcha, ¿no? Y lo hace, ¿a qué otros edificios también se sumen? ¿Podría ser el caso? ¿Otro edificio de Canarias similar a esto? No puedo porque tengo una lista larguísima. Son muchísimos los edificios que no solo necesitan protección solar, es que sobre todo, así mirándolo desde afuera, ya puede entender que hay un consumo de energía, incluso, obviamente, con uso de dinero, a menudo público, que es un mal gasto. Es un mal gasto porque se sigue luchando el calor consumiendo energía y gastando dinero, cuando existe en protección pasiva como esta. Claro, a más calor, más fuerte el aire acondicionado, a lo mejor, cuando la idea sería pues combatir el calor para evitar que el aire acondicionado esté tan fuerte. Mira, te digo una cosa, muchas veces me dicen, no, es que tenemos previsto cambiar la ventana, no, estamos pensando cambiar el aire, estamos pensando poner la fotovoltaica, todo va, no bien, bienísimo, está perfecto, pero primero, por favor, la envolvente. Porque no tiene sentido cambiar un aire acondicionado que puede ser antigua, que puede ser poco funcional, con una nueva que está muy bien, pero esa aire nueva tendrá que luchar contra una carga térmica importante que realmente habría que reducirla primero y apostar por una máquina mucho más pequeña, mucho más barata, que consumará menos y que costará mucho menos. Es un poco lo que está pasando ahora en Canarias en estos últimos 5 años. Yo vivo aquí desde 10 y lo he visto, ese cambio lo he vivido. Es que por fin se está pensando en buscar alternativas, porque si no siempre ha sido cambiar la ventana, poner el aire nueva, poner la fotovoltaica y después buscar una lámina. Cuando tiene que ser al revés. Claro, porque mientras tanto se ha puesto una máquina de aire nueva enorme, para así decirlo, muy costosa, que no sirve o que no servirá, porque ahora la carga será mucho menos, un 85% menos, un 80% menos. Entonces debería ser prácticamente, la cosa debería ser, una hoja de ruta debería ser al revés. Primero, reducir todo el gasto energético que se puede reducir, porque hay cosas que no se puede reducir. Ordenadores, ascensores, tienen su consumo, eso es. Reducir todo el consumo posible. En el caso del aire acondicionado, por ejemplo, primero reducir la carga térmica lo más posible y después, evidentemente, si la instalación es de climatización es una instalación que tiene 20 años, seguro que necesitará una nueva que consuma menos, pero no para luchar tanto como era la antigua. La última pregunta. ¿Cuánto se tarda en proyectar o en acabar un proyecto así? Porque ya sabemos los 7 kilómetros de cinta, pero ¿cuánto tiempo se tardaría en colocar toda esa envolvente? Esta es la pregunta del siglo, porque eso realmente ya no depende de mí, depende de mi equipo. Depende de mí por cuanto yo he sido el maestro, pero depende del equipo. Yo tengo un equipo que sé que puede desarrollar ese trabajo muy rápidamente. Promedio, más o menos lo normal que suele ser. Lo normal, como siempre digo, 2 personas pueden instalar 20 metros cuadrados, nosotros en 4 personas llegamos a instalar 80, que es un resultado súper interesante. Un proyecto como el Elder, si fuera un proyecto fácil, y no lo es por el edificio, si fuera un proyecto fácil, es una obra que se puede realizar tranquilamente en un par de semanas, 3 semanas. Claro, sin hablar mucho, yo hablo mucho ahora, pero cuando trabajo mucho menos, sin hablar mucho y sobre todo teniendo la herramienta justa. Nosotros tenemos toda la herramienta al día, cuando sale un aparato nuevo ya está volando para Canarias y en ese sentido sé que eso cuenta mucho.
Cuando yo empecé a trabajar en ese sector, recuerdo claramente que en 2 personas más de 10 metros cuadrados era complicado. Ahora llegamos en 4 a ser 80 metros, o puede incluso más de 80. Yo me quedo en 80 porque por cómo está conformada la envolvente del Elder, sé que en 80 metros llegamos a hacerlo. Y eso pero depende, repito, del equipo y de la herramienta. Nosotros estamos con toda la herramienta posible que puede ayudar. Tenemos pulverizadores con manguera de 20 metros para que el pulverizador se ponga en el suelo y no se tenga que llevar arriba. Usamos pulverizadores con batería para no tener que cargar aire comprimido haciendo ruido. Tenemos todo, no nos falta nada. Lo que faltan son los proyectos, que gracias a Dios nos faltan en ese momento, pero sí que animo todo lo que están al pie del cañón en tema de eficiencia energética, ahorro energético, pero también diría confort y seguridad en ese sentido, que apuesten por esos materiales, porque muchas veces se creen que son los materiales de hace 20 años. No es así. Los materiales cambian de continuo. Además de lámina inteligente SmartFit, nosotros también tenemos lámina fotocromática, que prácticamente son muy transparentes y cuando le da el sol se oscurecen un poquito. Pero ahí también la eficiencia que ofrecen no es comparable con la que vamos a instalar al Elder. El Elder, repito, eligieron el top. Aquí estamos para servirlos y hacerlo muy bien. Me gustaría, permíteme decir una tontería, me gustaría ir muy despacio, no instalar 80 metros al día, 20 o 30, para que todo el mundo poco a poco vaya viendo cómo cambiará el museo. Pero lamentablemente hay que cumplir un tiempo y tocará correr y hacerlo cuanto antes también para librar el museo del empeño que serán tener una plataforma por fuera que vuela de una fachada a la otra. Y eso. Lo importante sobre todo es que va a quedar de maravilla. Estamos seguros de que va a ser muy muy eficiente, ¿no? Que es uno de los objetivos del proyecto del Museo Elder, y ha sido un placer conocerlo a través de Giuseppe Barretta. Gracias. Todo ese proyecto importante y sobre todo también bien explicado como gerente y asesor técnico de Upgrade Smart Solution. Muchísimas gracias, mucha suerte. Agradecer el Elder de ser tan museo de la tecnología. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Pues fíjate que son las cosas, lo que son las cosas, que hay muchas iniciativas que existen y no las conocemos, y creo que es importante también darles cabida, darles esa salida, como por ejemplo hacemos aquí en World Media, para que sean muchas las personas que puedan tener un poco más de conocimiento de lo que está ocurriendo en su entorno, y resulta que también sepan que existen este tipo de elementos como esas láminas envolventes que propician que un entorno como el del Museo Elder, por ejemplo, pueda ser también en parte autosuficiente energéticamente hablando. Bueno, pues hasta aquí este capítulo. Como siempre, para mí ha sido un auténtico placer acompañarte en World Media Podcast, y ya sabes que tienes muchos capítulos para ti, para que puedas seguir desconectando, disfrutando y aprovechando también el tiempo de una manera diferente con tus auriculares y haciendo otra cosa, que es lo que te permite también este formato. Cuídate mucho y nos encontramos por aquí pronto con más capítulos en World Media. Hasta pronto y que tu podcast te acompañe.